Loretta Valle es una terapeuta, coach transformacional, speaker y autora de Relación de Riesgo, donde ofrece una guía para reconocer las señales de una relación tóxica, comprender por qué es tan difícil salir de ellas y el cómo construir vínculos sanos y recuperar el control de tu vida. Conoce más sobre ella hoy. Bueno, Lore, feliz de platicar contigo. Muchísimas gracias por visitarnos en este foro Epic Book para platicar de ti y platicar de tu obra maestra, que además está más relevante que nunca, y ya platicaremos de ambas cosas. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Pues mira, a mí me gusta iniciar esta entrevista haciendo un viaje al pasado y trato de entender quién es la persona desde el Génesis. Si pudiéramos viajar un poquito al pasado, no mucho, tú eres muy joven, eh, y pudieras ver a la niña Loreta de 5 o 6 años, siempre hubo un adulto en tu vida que te preguntó, oye, ¿qué quieres ser de grande? Esa niña Loreta de 5 o 6 años, ¿cómo respondía a esa pregunta? Y sobre todo, ¿qué tanto se parece esa respuesta a la vida que tienes hoy y a la misión que tienes hoy? Híjole, qué pregunta. Yo creo que nunca me la habían hecho. Esa niñita de 5 o 6 años te contestaría: "Quiero ser mamá". Yo era como Susanita. Yo me quería casar, porque eso es lo que me enseñaron, ¿no? Me quería casar, quería tener mis hijitos, mi perrito, o sea, realmente como la foto perfecta de la familia perfecta, esa es la niñita de 5 6 añitos lo que te hubiera contestado, ¿no? Ya después cambiaron las cosas de lo que yo quería hacer, en la vida, pero básicamente la ilusión de mi existencia siempre fue ser mamá. Y sí, sí soy mamá, ¿no? Tengo 2 hijos ya muy adultos. El hombre actualmente tiene 32 y la mujer tiene, 28, casi 29 años. Ya pasaron muchos años, pero, pues, como ya algunos de ustedes lo saben, yo no veo a mis hijos, no tengo una relación con ellos estrecha, cercana. A mi hija tengo 16 años prácticamente sin verla, y a mi hijo ha habido algunos, pocos, pero ha habido algunos contactos, pero yo no tengo una relación cercana con ellos. Entonces, si me preguntas, ¿realizaste tu sueño de una niñita de 5 o 6 años? Sí, pero no de la forma en que yo imaginé que iba a ser. No de la forma en la que lo imaginaste, y creo que, pues no sé si todos, ¿no? Tenemos un poquito de esa misma historia, alguna nueva misión que la vida nos pone enfrente, y tú la tienes, tienes una gran misión. Quizá como consecuencia de ese futuro que cambió, ¿no? Ya después de que empezaste pues con tu vida en dirección probablemente a ese sueño, te empezaste a dar cuenta que el amor que habías visto en casa de tus papás era una guía para cómo ibas a vivir tus propias historias de amor. ¿Cómo crees que fue la relación contigo y con tus padres con base en su matrimonio, con lo que viviste en casa? Eh, ¿Qué tanto fue eso una guía para ti, como un molde que tenías que seguir, o todo lo contrario, algo que tenías que romper? 100% fue como una guía para mí, como que tuve muchísima programación, ¿no? Del modelo relacional que yo vi en mi casa. Mi mamá Mi papá no la dejaba trabajar. Mi mamá quería trabajar, mi mamá tenía como mucha sed, ¿no? De explorar el mundo, de ir, de venir y todo, pero mi papá no la dejaba. Y literal así te lo digo, o sea, no la dejaba como si fuera una niña chiquita. Mi mamá era una mujer muy inquieta, una mujer como muy creativa. Yo siempre le decía a mi mamá: "Lo único que no haces bien es bailar y cantar", porque yo la veía como una mujer perfecta. Esa era la imagen que yo tenía, ¿no? Porque era una extraordinaria, administradora, era muy inteligente.
era una mujer sumamente creativa, con un talento para la pintura. Ella pintaba a óleo espectacular, pero todo lo hacía bien, cocinaba bien, eh, pues nos cuidaba. Yo la sentía como una mujer pulpo, ¿no? No sé ni cómo le sacaba jugo al día para poder hacer todo lo que ella hacía. Y mi papá era un hombre chapado a la antigua, machista, así lo educaron, y era el proveedor del hogar, ¿no? Nada más que yo crecí con algo que muy pocas personas crecieron. En el mismo terreno en donde nosotros vivíamos, ¿no? En el mismo predio, estaba mi casa de un lado y estaba el despacho de arquitectura de mi papá del otro lado. Y era después así todo el jardín. Entonces, mi papá todo el día estaba en su despacho de arquitectura prácticamente trabajando, pero yo tenía acceso a él todo el día, ¿no? Entonces, como que no es que nunca lo viera. Si yo quería, yo lo podía ver, pero en mi mente siempre estaba mi mamá en mi casa, había ayuda, había personas del servicio y todo lo que tú quieras, pero mi mamá siempre estaba en casa haciendo cosas de la casa, de un ama de casa, y mi papá siempre estaba trabajando, ¿no? Entonces, la relación entre ellos era la típica relación en donde el hombre es el proveedor, la mujer es el ama de casa, y que mi mamá se supeditaba a las órdenes de mi papá, a los gustos de mi papá, ¿no? Entonces, yo siempre como que pensé que las relaciones eran así. El hombre trae el dinero, la mujer es la que maneja la casa y la mujer obedece al hombre. Entonces, sí, por supuesto que para mí ese fue un ejemplo que yo tuve y marcó al 100% la decisión de las relaciones que yo tuve sentimentales. Cierto. Esa decisión de tu mamá de claudicar, eh, o de no perseguir un camino simplemente porque le tocó, ¿no? Ser mujer y el rol que tenía que asumir una mujer en ese entonces, como bien dijiste, era la obediencia, ¿no? Era el dictamen de lo que el hombre eh, decidía, ¿no? Y lo dijiste en unas palabras, pues que se escuchan muy fuertes ahora, pero que en ese entonces ni siquiera se cuestionaban. Mi papá no la dejó trabajar, como si el poder de decidir sobre la vida se decantara en una de las dos partes, ¿no? Eso, ¿tú crees que ha cambiado? ¿Crees que seguimos siendo iguales? La gente a veces yo pienso que cree que las cosas ya han cambiado mucho, ¿no? Pero yo no creo que ha cambiado muchísimo que digamos. Yo creo que estamos a años luz de que esas cosas cambien, porque actualmente a mí me llegan una cantidad de mujeres por redes sociales, me escriben en el Instagram, en el Facebook y demás, preguntándome cosas que me hacen dar cuenta, que me hacen darme cuenta de esto, ¿no? De que me dicen, oye, está bien si, por ejemplo, ¿no? Si mi esposo no me deja ponerme escotes, oye, está bien si mi esposo o mi pareja, ¿no? Es que mi novio no quiere que yo estudie, es que mi novio no me deja salir, es que mi esposo no me deja hacer esto. Eso está bien, yo veo tus videos, yo leo tus posts y todo, y creo que estoy en una relación de riesgo con abuso. Entonces, actualmente me llegan cientos de preguntas con estos temas, ¿no? En donde no sabemos exactamente hasta dónde sí y hasta dónde no. También, por ejemplo, luego yo hablo mucho de la independencia y la autonomía. Yo no sabía la diferencia hace varios años, yo no la sabía. Entonces, yo les hablo mucho de esto de tienes que ser una mujer independiente y autónoma, responsable para poder construir una vida plena y para poder ser feliz. Y eso yo veo que todavía les causa como mucho ruido, mucha duda. Y obviamente, si no existiera tanta presión aún todavía de la dependencia económica hacia la mujer, pues no existirían tantas relaciones de riesgo. Ya. Ahora vamos a ir hacia qué significa una relación de riesgo, pero antes de eso, eh, el camino que tú decidiste entonces, siendo fiel a esos sueños de niña, de ser ama de casa y sobre todo a perpetuar el molde que tú traías programado de ser una buena esposa, eh, em- creíste que se iba a cumplir o se estaba cumpliendo cuando conoces a quien termina siendo un gran maestro para ti en tu vida, tu primer esposo, tu esposo, y que pareciera que tú estabas en la dirección correcta, donde te habían indicado que tenías que estar, siendo esposa de un hombre, y comienza tu vida en pareja, pues con este
sesgo, ¿no? De no entender qué significaba una relación, qué significaba a lo mejor el amor sano o el amor no sano. Y tú empiezas a notar, probablemente no al principio, pero hay algunos comportamientos que no alcanzas a descifrar porque no traes ninguna escuela, como nadie la trae, ¿no? Cuéntame de ese primer enamoramiento, ese encanto en donde creíste que ibas por el camino correcto, en convertirte en la futura esposa, ama de casa, y en qué momento se empieza a quebrar o te empiezas a dar cuenta que la relación que tienes no es como la que viste tú en casa. Fíjate que yo pensé que me había encontrado al hombre ideal. Yo me sentía flotando en las nubes. Yo decía, ay, qué afortunada soy, ¿no? O sea, Dios me lo mandó, ni mandado a hacer. Porque como buen depredador social, como buen psicópata, porque el papá de mis hijos es psicópata, eh, fíjate que César se puso el traje del hombre perfecto. Me estudió increíblemente bien. Él se dio cuenta de las necesidades que yo tenía, de los sueños, de los deseos, de mis miedos, de todo, se dio cuenta perfecto. Y él se pintaba como un hombre responsable, cariñoso, hogareño. Él quería tener una familia. Él, bueno, hasta me decía, ay, yo quiero tener 2 niñitas y sus coletitas y tú estás muy bonita y así como tú, o sea, me decía exactamente lo que yo quería escuchar. Él era divorciado. Bueno, se estaba divorciando en ese momento. A mí me dijo que era divorciado y obviamente me pintó que su primera esposa era una bruja, ¿no? Que era una bruja que le había pintado el cuerno, que era una mujer que no quería tener hijos. Y yo cuando me decía, ella no quería tener hijos, yo así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo que una mujer no quiere tener hijos? Que no cumplía con sus obligaciones de esposa, que no le gustaba limpiar el departamento, lavar los trastes, que tomaba alcohol, pero en exceso, ¿no? Que se emborrachaba, que llevaba a hombres. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Y yo, por supuesto, con la personalidad súper codependiente que yo había desarrollado, yo decía, pobrecito, y yo lo quería salvar de esa bruja, ¿no? Que no había apreciado las bondades y el valor de César. Entonces, me dijo exactamente lo que yo quería escuchar y caí redondita. Empezamos a ser novios muy rápido y a él le ofrecen un trabajo en Tijuana, Baja California, porque estábamos aquí en la Ciudad de México cuando empezamos a ser novios y la distancia, pues obviamente, yo chamaca, ¿no? Yo tenía en ese momento que lo mandan a trabajar fuera. Imagínate, nada más yo estaba súper chavita, yo tenía 19 años recién cumpliditos, mis 18, 19 años, y pues me calaba la distancia hasta los huesos y me pidió matrimonio por teléfono. O sea, yo lo conocí, o sea, de relación física aquí, 3 meses, 4 meses. Lo mandan a Tijuana, él acepta un puesto allá, y ya lo demás, que fuimos novios 1 año, 2 meses, fue a distancia. Mm, O sea, realmente ni lo conocí. mm, Yo me casé con alguien sin conocerlo. mm. Y luego llegas ya a acercarte a tu relación y al paso del tiempo empiezas a descubrir que la personalidad de él, pues no era ese hombre quizá perfecto. A veces lo descubres de inmediato y te niegas a hacerlo evidente, y hay veces que no lo descubres, sino ya después de que pasó un tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros comportamientos que empezaron a generarte un cortocircuito? Llegando la luna de miel. Yo llegué de la luna de miel, Alex, y yo dije: "A mí me lo cambiaron, o sea, ¿quién es este?". En primer lugar, él a mí me decía que no le gustaba beber alcohol. Según esto, nada más tomaba refresco, hazme el favor, y agua, ¿no? Y el primer fin de semana que yo llegué a Tijuana, me dijo: "Oye, vamos, me están invitando mis amigos a que vayamos al Daddy-O en ese momento. Eso de que dijiste que estoy muy jovencita, te lo agradezco, pero estoy a 2 de tener 57 años". Entonces, te estoy hablando de hace 1000 años, ¿no? Entonces, nos fuimos a bailar y ahí esa noche me di cuenta que era cliente frecuente, tenía su mesa y no bebía alcohol, o sea, se devoraba el alcohol. O sea, se puso una borrachera que no sabes, y hacía 15 días había sido, antes de casarse conmigo, juez de un concurso de camisetas mojadas, o sea,
todo el mundo lo conocía, etcétera. Y ahí fue como que empecé yo a ver que había casado con alguien que yo ni conocía, ¿no? Pero yo le echaba ganas, como me habían dicho, al matrimonio, pero muy pronto empezó a surgir su verdadera personalidad. Ahora, una cosa es que sea una persona que pues empiezas a descubrir que te mintió porque pues resulta que le gustaba la fiesta y él te dijo que no y empiezas a descubrir ciertas mentiras. Eso es una cosa que pues por supuesto es importante señalar. Pero otra es el trato hacia ti, porque al principio pues te decía lo que querías escuchar, mi princesa, te trataba pues como una reina, pero después empieza a cambiar también su comportamiento con respecto a ti. A lo mejor ya no es amoroso todo el tiempo y empieza a tener un comportamiento hostil. Ya no solo es una mentira, sino ya es a lo mejor una confrontación. Eso, ¿cómo sucede? ¿Cómo te vas dando cuenta? Y lo que quiero hacer con estas preguntas es como tratar de ir dibujando el perfil de una persona, como tú lo reconoces en tu libro, psicópata, ¿no? Cómo se van develando estas capas de la cebolla que van mostrando una a una, ¿no? Ah, Fíjate que los psicópatas o las personalidades que alguna persona que tenga un trastorno de personalidad, narcisismo, lo que sea, psicopatía, va deshaciéndose de la máscara poco a poco, pero con cierta rapidez. Cuando termina la etapa de la seducción que dura 3, 4 meses Ujú. máximo. En mi caso fue un poco diferente, Mm. porque cuando estaba empezando a desenmascararse, que ya me empezaba a decir: "Ay, por favor, no seas exagerada, ya te vas a poner a llorar, pareces una niña, ¿quién te entiende?". Mm, Ya empezaba ahí como a descalificar mis sentimientos, a él lo meten a la cárcel. Y entonces, como lo meten a él a la cárcel, perdón, como a él lo meten a la cárcel porque lo acusan de haber cometido un fraude, ¿quién lo iba a sacar de la cárcel? Entonces vuelve la etapa de la seducción conmigo para volverme a manipular y que mis papás le dieran ayuda legal y que yo me fuera a vivir dentro a la cárcel con él, porque en esa cárcel se podía hacer eso. Entonces me manipula, me convence y regresa mi príncipe azul, Mm. ¿no? Regresa, pero hasta remasterizado. Mm. Me voy con él 9 meses a la cárcel, me embarazo de mi primer hijo y ya saliendo es cuando otra vez vuelve a empezar la etapa de la devaluación, ¿no? Donde me empieza a decir que yo era una tonta, que yo no sabía, empieza a irse de parranda otra vez, se alcoholizaba y yo estaba embarazada. Y así empiezo a vivir una etapa en donde yo me sentía sola, no vista, no deseada, no escuchada, etcétera, ¿no? Y la violencia, primero había la violencia emocional, psicológica, y poco a poco las cosas empiezan a subir de tono. Porque hay que aclarar algo. Luego la gente dice, pero qué tonta, ¿por qué no se fue? ¿No? Pero ¿por qué se quedó ahí en la relación? La violencia, el abuso va aumentando de forma gradual. Y tú vas entrando en un estado en el que ya no entiendes bien qué es lo que está sucediendo, Mm. te vas confundiendo Mm. y empiezas tú a porque, a ver, el depredador social o la depredadora social siempre te va a dar premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo. O sea, si todo fuera feo, ¿quién se va a quedar ahí dentro? Mm. Pero te van premiando poco a poco Mm. y te van dando las cosas de tal manera que tú vas creyendo que es cierto su falso perdón, Mm. su falso arrepentimiento. Y cada vez que tú le vas creyendo, vas entrando tú en un estado mayor de confusión. Mm. Y esto es un fenómeno psicológico que existe en los seres humanos, ¿no? Y por eso nos vamos quedando y quedando las relaciones. En mi caso, pues por supuesto que de repente me decía, perdóname, por favor, te amo, es que estaba borracho y por eso te dije esto, pero yo quiero seguir contigo y quiero formar mi familia contigo y ya teníamos a nuestro hijo varón, ¿no? Y acuérdate que vamos a tener a nuestras chiquitas y las coletitas y si eres mi princesa y eres el amor de mi vida, esto.
y vas creyendo y te vas quedando poco a poco en la relación. Ya. En ese momento tú ya estabas en lo que muchos años después le pondrías nombre, apellido y ciencia, que es una relación de riesgo. Y debido a esta experiencia, terminaste como una embajadora de una causa muy importante y acuñando un término que da origen a tu libro, Relación de Riesgo. Pero para que nos quede claro, Lore, porque tú lo viviste entonces, eres la paciente cero, ¿no? De tu propia medicina. ¿Qué significa relación de riesgo? Una relación de riesgo es una relación que te pone en peligro, que pone en peligro tu mundo mental, físico y emocional. Y no necesariamente tiene que haber violencia física para que tú estés en riesgo. Y no necesariamente tiene que ser una relación sentimental. Es una relación con una persona, puede ser tu mamá, tu papá, tu jefe, tu amigo, tu hijo adulto, etcétera, o puede ser con alguna situación, la comida, la bebida, las compras, la pornografía, etcétera. Entonces, cualquier relación que a ti te ponga en peligro es una relación de riesgo. Ahora, eh, se ha como puesto de moda, ¿no? Que un poco quizá el debate que tenemos tú y yo hace unos meses que se gestó de manera profunda en la tesis del libro Relación de Riesgo. De repente se puso de moda el término tóxico, ¿no? No es que la tóxica o el tóxico, la relación tóxica, ¿no? Pero la diferencia de relación de riesgo es que es mucho más puntual y de hecho está como mucho más identificado y categorizado qué es un comportamiento de riesgo y qué tan riesgoso es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esa diferencia entre algo tóxico, una relación de riesgo y a qué me refiero Ujú. con esa categoría, ¿no? Claro. Fíjate que sí, tú y yo lo estuvimos debatiendo durante algún tiempecito, porque lo que yo te decía a ti es que siento que ya le han quitado el peso a la relación tóxica o a porque ya todo es tóxico, ¿no? Y además de que ya todo es tóxico, pareciera que hasta da orgullo de que eres una tóxica. Ay, no, yo soy la tóxica. Me impresiona que ya hay corridos, canciones, que si la novia tóxica, hay personas que en redes sociales son los tóxicos, ¿no? O sea, como que si fuera un orgullo. Entonces, cuando algo es todo, entonces ya nada es nada, o sea, ya todo es tóxico, número uno. Número dos, eh, yo sentí que tenía que haber un término, y por eso acuñé esta de relación de riesgo, que realmente describía lo que es una relación de riesgo, ¿no? No es que una persona sea tóxica, desde mi punto de vista, es que más bien a ti te detona ciertos botones que a ti te hacen reaccionar de alguna o de otra manera. Mm. Entonces, la relación de riesgo es un término en el cual sí se le da el peso y para ello creé una herramienta maravillosa que se llama el semáforo del riesgo, en donde está la zona verde, la zona amarilla y la zona roja, que sí te puedes dar exactamente cuenta en dónde está tu relación, con la comida, por ejemplo, o con el marido, o con quien quieras, hombre. Pero tienes un parámetro exacto para tú saber en dónde está. Ahora, se habla muchísimo de relaciones manzanas tóxicas o como le quieran decir, pero ¿en dónde está el parámetro para saber si tu relación está en una zona sana? ¿Y cómo es esta zona sana? ¿Y cómo se va haciendo la evolución a la zona amarilla, que es una zona de alerta, y a la zona roja, que es una zona de riesgo, ¿no? Porque también en algún momento tú y yo lo platicamos y yo te decía que yo estoy en contra del violento. En su momento yo creo que fue una herramienta extraordinaria, pero está obsoleta. Mm. El violentómetro marca en la zona verde ciertas conductas que no son normales y que hemos normalizado, como por ejemplo las bromas sarcásticas y los celos, ¿no? Mm. Ahí ustedes vayan a ver el violentómetro original y lo puedes ahorita todavía ver en internet, lo ves rápido. ¿Cómo es posible que pongan esto en zona verde? Causa mucha confusión. Incluso hace muchísimos años, hace 30 años, cuando mi psicóloga, no, 20 y tantos años, cuando mi psicóloga me dijo, chécate el violentómetro, pues yo lo vi, yo dije, pues no estoy tan mal. Mm. No, o sea, yo no estoy tan mal.
sí me cela, pero pues es porque me quiere, ¿no? Y sí me hace, mi papá era muy sarcástico, por ejemplo, entonces yo normalicé el sarcasmo. Y pues sí, César es sarcástico, pero pues eso es normal y así son los hombres, etcétera, ¿no? Entonces yo vi la necesidad de crear una herramienta que sí fuera precisa y que sí hablara de las relaciones como son. Ya. Y sí creo que fue una decisión acertada, porque como bien dices, puedes identificar claramente en dónde te encuentras. No hay una frontera muy transparente entre saber que estás en riesgo, más allá de lo obvio, ¿no? Si tienes una relación donde te gritan, te pegan, hay violencia, pues es evidente, pero incluso a veces lo evidente es invisible a los ojos, ¿no? Como dicen. Entonces, está muy bien que tú puedas tener esta guía en donde te ubique perfectamente qué tipo de relación tienes y en dónde te encuentras tú. Ahora, quisiera hablar un poco de los componentes de la relación, porque eh, pues para que exista una víctima debe haber un victimario, ¿no? Y particularmente hay un depredador en una relación, hay una persona que es quien ejerce la violencia. Y al escucharte, al conocerte, al ver tu canal de YouTube, al entender el conocimiento que me has compartido, pareciera, Lore, como si hubiera una escuela de psicópatas. Como que todos aprendieron un manual que repiten, pero a cabalidad. O sea, como si fuera, paso uno, haz esto. Paso 2, haz esto. Paso 3, esto, ¿no? Y entonces hay incluso pasos nombrados de love bombing y gaslighting, como si fueran las etapas que se van cumpliendo como una receta. Y la pregunta que eso me provoca es, ¿un psicópata sabe que es psicópata? ¿Sabe que está siguiendo un manual que nadie le lo enseñó? Porque yo no conozco una escuela de psicópatas. Y si es así, si es consciente de lo que está haciendo, ¿cómo puede ser tan perfecto o tan similar, tan símil el comportamiento de todos estos depredadores, ¿no? Tan perfecto, diría yo. Sí saben. Ok. Por supuesto que saben, a lo mejor no dicen yo soy un psicópata, ¿no? Pero Ujú, saben que no son buenas personas y ujú. que están haciendo mal. Ok. Por supuesto que sí lo saben. No es de que, ay, se me cayó el payaso encima y yo ni cuenta me di. No. Sí saben que están haciendo algo que es incorrecto, sí saben que están depredando personas, sí saben que están haciendo mal y les gusta. Y les gusta. Y les gusta. O sea, es su manera de vivir. Hay que hacer una distinción, Alex. Una cosa es el trastorno de personalidad antisocial que realmente en el DSM, o sea, los profesionales de la salud utilizamos este término. Y otra cosa diferente es el narcisismo, no el trastorno de la personalidad narcisista. Pero hay que aclarar que todos los narcisistas, perdón, que todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Y que una cosa es presentar una conducta psicopática o narcisista y otra cosa es un diagnóstico clínico, ¿no? Son como 2 cosas diferentes. Pero sí, tienes razón, es como si ya ahora todo mundo es, ¿no? Mm. Y no todo mundo es psicópata o no todo mundo es narcisista. Lo que sí te puedo decir es que sí son como de manual. Sí está estudiado el comportamiento de ellos y se le ha puesto coloquialmente estas etapas, que es la etapa de love bombing o de la seducción, después la de evaluación, en donde pues ya no está todo este bombardeo de amor, ¿no? De las rosas, los chocolates, las cosas preciosas, increíbles y demás, sino que ya más bien te empiezan a humillar, viene el abuso, la humillación, la denostación, etcétera, y después viene el descarte, que ojo, el descarte no tiene que ser físico. Una relación con un psicópata o con una persona narcisista puede durar décadas o toda la vida y te pueden descartar emocionalmente, pero físicamente ahí está el bulto. Ujú. Y por último, la del hoovering, que son las 4 etapas, que la del hoovering o el reciclaje no es que siempre van a regresar o van a querer que regreses. No, esta cuarta no siempre se da, pero es como el instinto, ¿no? Así como un caballito nace y que tiene el instinto de levantarse y que tiene el instinto de tomar lechita, o sea, ese instinto es el que ellos tienen. No es que digan, a ver, ahora me toca, hoy me toca, ¿no? Hacer de evaluación. No, ellos se aburren muy rápido. Entonces, primero, para poder atrapar a su víctima, a su presa,
Lo que van a hacer es decirle lo que quiere escuchar Ujú, y no siempre de la misma manera. mm, También hay que tener en cuenta que hay tipologías. No se va a comportar igual, uno va a ser la etapa del bombardeo amoroso. Igual, por ejemplo, un narcisista grandioso que un narcisista oculto. Tienen tácticas diferentes, porque el grandioso es yo todo lo puedo, quiero lo mejor, yo soy el mejor, etcétera. Y el oculto es el víctima. Entonces, el oculto va a ser se va a presentar como más víctima de pobrecito de mí, a mí nadie me entiende, yo nací bajo unas circunstancias adversas en la vida y esto, y va a querer que lo rescates más que el grandioso. Entonces, primero se presentan así para tenerte aquí, ¿no? En el bolsillo y para que ya que tú crees que encontraste a la persona de tu vida, el amor de tu vida, ya que te sientes como con tu alma gemela, ahí es cuando te van a empezar a evaluar, que esa es la etapa que a ellos les gusta. La primera no les gusta, se aburren rápido, mm, porque lo que quieren es humillarte, te mm. quieren maltratar y esta montaña rusa emocional de te amo pero te odio, me acerco pero me alejo, te premio pero te castigo, esa es la que más les gusta. Y ahí es en donde se te puedes enganchar tú por años, por décadas, por toda la vida. Y mientras que les estés dando lo que ellos necesitan, que es como su alimento, yo siempre les digo a mis pacientes, estás alimentando al monstruo y lo estás engordando, está feliz en tu casa, está comiendo bien rico. Cuando dejas de alimentar ese monstruo es cuando se aburren y entonces te descartan y entonces tienen que buscar otra víctima. Y es algo instintivo, te digo, no es que digan, ay, hoy voy a, no, es algo que los llena, que les alimenta el alma. Pues, y lo pregunto por eso, ¿no? Porque sí me genera mucha curiosidad el que parece que están como si fueran, como si hubiesen graduado, ¿no? De una universidad en donde les enseñaron exactamente cómo, por la similitud que veo en todos, o muchos casos, ¿no? Y como dices, como si fuera orondo, ¿no? O sea, presumir el que yo soy de una forma que en la que puedo y tengo el derecho de someter a alguien, ¿no? Ahora, muchas mujeres, también hombres, están en una situación o en una relación de riesgo. Tú estuviste y ya no estás, cambiaste, saliste, escapaste o resolviste o le hiciste frente y pudiste darle vuelta a esa página, ¿no? Lo que para muchas personas es imposible, es cómo me voy y no, y la gente pues lo cuestiona, cómo es que sigue ahí. Pues sí, estando ahí ya te das cuenta que no es fácil, ¿no? ¿Qué pudieras decirnos, Lore, de cuál es el primer paso para salir de ahí? ¿Hay un camino? ¿Cuál es ese camino? Yo sé que está en el libro, pero ¿qué es lo que puede hacer una persona que decide que ya no más, pero que parece imposible salir de una relación de riesgo? Primero que nada, quiero que entiendan algo. No es que quieras estar ahí. Ujú, Hay 5 mecanismos de defensa de la mente que nos atrapan en una relación de riesgo y es fundamental entenderlos. Que, como tú bien dices, están en el libro, pero brevemente se los voy a decir. El primero es el refuerzo intermitente. Te premio, pero te castigo, ¿no? Y en todos estos mecanismos intervienen diferentes sustancias químicas, neurotransmisores, etcétera, que te hacen que te vuelves adicto a esto, ¿no? Entonces, primero te premio, pero te castigo con el refuerzo intermitente. Este te va a llevar a la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva te hace entrar en un estado de confusión terrible y tu mente necesita calmar esta confusión porque para tu mente esta confusión significa literalmente la muerte y tu mente está diseñada para la supervivencia y para el placer inmediato. Entonces, en el momento que entre este mecanismo, tú niegas, distorsionas, evades, etcétera, la realidad y entras en una vinculación por trauma. Te vinculas, te unes más a tu agresor o al alcohol o a la comida o a lo que sea. Entonces, cuando tú te vinculas por trauma y no por algo sano, lo que tu mente empieza a decir es, necesitamos a esta persona para poder, o a esta sustancia o lo que sea, para poder nosotros regularnos y entonces entras en más dependencia. Dependes de el objeto del deseo, sea persona o sea sustancia o lo que sea, para poderte regular emocionalmente. mm, Y de ahí caes en una indefensión aprendida.
cada vez mayor y mayor y mayor. Cuando tú entiendes estos 5 mecanismos, le abres la puerta a poder salir. Ujú. Sí, das como el primer pasito para poder salir. Y obviamente la salida depende de mucho más que el entendimiento, ¿no? Necesitas desaprender ciertas cosas y tienes que reaprender otras cosas, porque te tienes que quitar el saco de la persona que estaba acostumbrada a esa relación de riesgo y te tienes que pasar a otra habitación de la vida para ponerte otro saco y aprender otras cosas, ¿no? Hay todo un capítulo en el libro de cómo desaprendes y cómo aprendes. Y obviamente también tienes que aprender a amarte. Y hay y tú lo sabes, Alex, hasta tú me decías, a ver, pero ¿cómo vamos a hacer este capítulo, no? De lo de la autoestima, porque sí tienes tú que entender qué es la autoestima y aprenderte a amar. A nosotros no nos han enseñado a amar. Y en el libro está cuáles son los fundamentos, cuáles son los pilares de la autoestima, las áreas de la autoestima y sobre todo, cómo lo logro, ¿no? Porque pues es como lo logro. Es fundamental también tener una red de apoyo. Sin una red de apoyo no vas a poder salir adelante, porque salir de una relación de riesgo no es nada sencillo. Tú nada más imagínate a alguien, por ejemplo, que es adicto a las drogas, a sus sustancias ilegales. Pues no es así que diga, ay, ya hoy quiero dejar de consumir esta sustancia ilegal y ya lo voy a lograr y ya, no. Es todo un proceso. Salir de una relación de riesgo también es todo un proceso porque las relaciones de riesgo son adictivas. Y en el momento que tú entiendes qué te está sucediendo en la mente, qué te está sucediendo en el cuerpo y cuáles son las creencias, el sistema de creencias, el sistema de valores que te están atando a estas relaciones de riesgo, es que tienes la posibilidad de salir. Bien. Y tú lo hiciste y por eso terminaste después adoptando esta causa como una de tus misiones en Sí. esta vida. Tan es así que tenemos un libro y muchas otras cosas más que haces alrededor de la relación de riesgo en la que ayudas a mucha gente que está hoy en una relación de riesgo. Lore, te felicito, lo has hecho maravillosamente bien y ha sido un privilegio hablar contigo y trabajar contigo y conocerte en lo personal y en lo profesional. Quisiera cerrar esta charla regresando a ese pasado y a esa niña, Loreta, que quería ser mamá a los 6 años. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué mensaje le dirías hoy? Híjole, la estás rompiendo. Sí la hiciste, si eres mamá y bueno, a pesar de que no ves a tus hijos, eres mamá y eso nadie me lo va a quitar. O sea, jamás en la vida me lo van a quitar. Estoy muy contenta, muy orgullosa, muy satisfecha de todo lo que he logrado, de que pues ya soy psicóloga, incluso que me he esforzado mucho para trabajar en todo lo que he trabajado y que gracias a todos estos años que he estudiado y todo lo que he logrado hacer, hoy le puedo dar la mano a cientos de mujeres de forma individual y a miles de personas en forma de conferencias, de talleres, de retiros, de todo lo que estoy haciendo y que verdaderamente estoy muy contenta con el resultado que he logrado. Ahora estoy casada con un hombre maravilloso, tengo una familia con mis 2 perrijos, Pau y Petunia, con mi flaco adorado, Mario Calles, increíble, amo mi vida y amo lo que estoy haciendo. Y estoy muy contenta también de haber trabajado contigo, Alex. Ha sido una de las experiencias más lindas del mundo. Tú sabes, tenemos una amistad ahora increíble y yo te doy las gracias a ti también, porque eso, o sea, sin ti no hubiera sido posible. Yo te lo agradezco a ti. Aprendí mucho de este proceso y por supuesto de ti. Pues muchísimas gracias.